Hola a todos, espero que estén teniendo un buen día. Bueno, hoy quiero hablarles de un anime que llevo viendo durante unos días, el cual me terminó gustando. La serie es veterana en su género, así que comencemos. Bueno, un poquito de historia. La serie de la que hablaremos hoy es Himitsu no Ako-chan, una serie que es veterana en su género, el cual es el Mahou Shoujo. La primera versión de esta serie data de los años 60 y fue conocida por aquí como Los Secretos de Yuli. El manga fue dibujado y escrito por Fujio Akatsuka, y fue publicado en Ribbon desde el 1962 hasta el 1965. Fue precedido por Matsuka Izumi, cuyo nombre más tarde sería Sally en el anime Matsuka y Sally. Tanto Sally como Ako-chan fueron inspiradas en la serie Bewitched. Antes de continuar, si les gusta este video, en un futuro hablaré de Sally la brujita. Si les gusta déjenmelo en los comentarios. Sin más interrupciones, sigamos. Esta franquicia ha estado bajo cargo del estudio de animación Toei, siendo la primera adaptación en 1969, posteriormente tuvo una segunda adaptación en 1988 y una película en 1989, y de la serie que hablaremos más específicamente, la tercera adaptación en 1998. Si bien cada nueva versión tiene pequeñas diferencias, la premisa básica es siempre la misma. Atsuko Ako-chan Kagami, conocida como Steely, Caroline o Yuli en las versiones occidentales del anime, es una enérgica niña de escuela primaria que tiene una afinidad por los espejos. Un día, su espejo favorito que le fue entregado por su madre, o en algunas versiones, por su padre, como regalo de la India, se rompió, y prefería enterrarlo en su patio antes que tirarlo a la papelera. En sus sueños, ella era contactada por un espíritu, o en algunos casos, la reina del reino de los espejos, que se siente conmovida ante cómo la niña prefería tratar el espejo de manera respetuosa y no simplemente desecharlo. Ako-chan recibe entonces como regalo un espejo mágico y un encantamiento que le permitirá transformarse en cualquier cosa que desee. No obstante, solo se debe usar cuando sea necesario, y no por diversión. Bueno, después de haber hablado de lo que conforma a la pequeña Ako, hablemos de la serie que salió a finales de los 90. Esta serie, como anteriormente se dijo, mantiene la premisa ya establecida, y con lo que llevo viendo de ella, se ve que es una serie entretenida y linda, aunque solo he podido verla en japonés y sin subtítulos, así que no logro entender nada. Solo encontré un capítulo en castellano, porque esta versión fue doblada al castellano. Creo que me hubiera gustado que también se doblara al latino, pero supongo que hubo razones para que no pudiera ocurrir. Bueno, vayamos con las curiosidades. La primera adaptación tuvo 4 doblajes si no me equivoco: italiano, español latino, polaco y cantonés. La segunda adaptación tuvo 5 doblajes: italiano, francés, cantonés, taiwanés y surcoreano. Mientras que la tercera adaptación tiene solo 3: italiano, castellano y cantonés. Existen 2 versiones donde Ako no es una niña de escuela primaria, en la película Live Action de 2012, y en una animación flash donde Ako es una oficinista. Existe un manga que inició a publicarse en 2018, llamado Himitsu no Ako-chan, con un arte muy bonito, el cual parece ser hecho por las mangakas que dibujan los mangas de Precure. No estoy muy segura si son ellas, pero el manga se empezó a publicarse en 2018. Ako aparece en un videojuego junto a otros personajes importantes de la rama clásica de Toei Animation, llamado Mahou Daisakusen, Little Witch Mischiefs, publicado por Bandai en 1999 para la primera PlayStation. Bueno amiguitos, hemos llegado al final del video de hoy. Espero que lo disfruten, como yo lo disfruté haciéndolo para ustedes. Díganme sus opiniones en los comentarios, que gustosa los estaré leyendo. Nos vemos hasta la próxima. Besitos, chao.